Jóvenes, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video del tema de semejanza de triángulos. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios empleando los tres criterios de semejanzas aplicados a sus elementos homólogos. Además, vamos a aplicar los casos especiales ya estudiados. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice hallar el radio de la semicircunferencia si el lado AB es igual a 12 y el lado BC es igual a 9. Y como podemos observar en la figura, tenemos la semicircunferencia de centro O y además contamos con el triángulo rectángulo ABC, cuyo cateto AB es tangente a la semicircunferencia en el punto E. Y nosotros sabemos, por propiedad del segmento tangente a la circunferencia, si nosotros trazamos el radio al punto de tangencia, este radio formará 90 grados con el segmento tangente. Entonces, aplicando la propiedad, diremos lo siguiente, que el radio trazado, es decir, el radio EO será perpendicular al segmento tangente AB, que en este caso coincide con el cateto del triángulo rectángulo. Entonces diremos que dicho segmento EO mide el radio de la circunferencia. De igual manera podemos observar que el segmento OC también sería el radio de la circunferencia. Y es lo que nos están pidiendo. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo que el lado AB mide 12, entonces colocamos que este lado AB mide 12 y además nos están diciendo que el lado BC, en este caso el cateto BC, mide 9. Muy bien. El paso siguiente sería aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo ABC y así podríamos hallar la hipotenusa AC. Pero en este caso no es necesario porque este triángulo es pitagórico. Si nos damos cuenta, el cateto BC es de la forma 3K, el cateto AB es de la forma 4K. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que para este cateto K vale 3 y 3 por 3 es 9. De igual manera, para este cateto K vale 3 porque 3 por 4 es 12. Entonces estamos en el triángulo pitagórico cuyos lados están en relación de 3, 4 y 5. Entonces diremos que la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo AC será 5K, es decir, 5 por 3, 15. Entonces ya sabemos que AC mide 15. Pero como nosotros vemos que el segmento OC vale R, entonces diremos que el segmento AO valdrá lo que le falta a R para hacer 15, y eso sería 15 menos R. Muy bien. Además, hemos conseguido dos triángulos rectángulos semejantes. El triángulo AEC será semejante al triángulo rectángulo EBC, ya que dichos triángulos rectángulos comparten un mismo vértice A, que en este caso lo voy a llamar el ángulo alfa, y además tienen un segundo ángulo igual, que en este caso es de 90 grados. Entonces, planteando la semejanza de triángulos, diremos lo siguiente, que el triángulo rectángulo pequeño AEO será semejante al triángulo rectángulo grande
ABC. Y esto es por el caso ángulo, ángulo. Muy bien. Aplicando la proporción de sus lados en función a sus ángulos iguales, diremos lo siguiente. Entonces diremos alfa y 90 grados. Entonces se formará la proporción siguiente. Aplicando la relación de lados para el triángulo rectángulo pequeño AEO, entonces decimos triángulo AEO y decimos que al ángulo alfa se le opone el lado EO que mide R entre el lado que se le opone al ángulo de 90 grados. En este caso sería la hipotenusa AO que mide 15 menos R. Muy bien. Y eso es igual a la relación de lados del otro triángulo rectángulo más grande. Entonces, del triángulo rectángulo ABC. Y decimos que al ángulo alfa se le opone el lado BC, que en este caso mide 9, entre el lado que se le opone 90 grados. Que en este caso decimos que a 90 grados se le opone la hipotenusa AC. Y la hipotenusa AC, como hemos dicho, mide 15. Entonces es entre 15. Realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente. Tercia de 9 es 3 y tercia de 15 es 5. Muy bien. A continuación realizamos la transposición de términos. El 5 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y 5 por R, eso me da 5R. Y esto es igual. Igualmente diremos, el 15 menos R que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y sería 15 menos R por 3. Aplicando la ley distributiva directamente diremos lo siguiente. Que 3 por 15, eso me da 45. Y 3 por menos R, eso me da menos 3R. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 5R, por ser mayor, se queda en el primer miembro. Y el 3R, que está restando en el segundo miembro, pasará a sumar al primer miembro. Y 5R más 3R, eso me da 8R. Y eso es igual a 45. Finalmente diremos que R es igual el 8 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 45 entre 8, eso me da, realizando la división, es 5,625. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice hallar el lado FC si ABCD es un paralelogramo y el lado AD es igual a 12. Además, se cumple que el lado ED y el lado BD están en relación de 3 a 5. Entonces, nosotros sabemos que ABCD es un paralelogramo. Y nosotros sabemos que en un paralelogramo se cumple que los lados opuestos son paralelos e iguales. El primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo hallar el lado FC. Entonces, a este lado FC lo vamos a llamar X. Además nos están diciendo que el lado AD es igual a 12. Entonces, AD vale 12. Pero como hemos dicho que en un paralelogramo se cumple que sus lados opuestos son paralelos e iguales. Eso significa que el lado AD será paralelo al lado BC y además medirán lo mismo. Entonces decimos que BC también mide 12.
Pero como nosotros tenemos que FC ya mide X, entonces BF será lo que le falta a X para hacer 12. Entonces BF sería 12 menos X. Muy bien. Además nos están diciendo de dato que ED y BD están en relación de 3 es a 5. Entonces, por aritmética, nosotros sabemos que ED será como 3K. Entonces decimos que ED será como 3K. Y además, como nos dicen que BD es a 5, entonces diremos que BD será como 5K. Entonces BD será como 5K. Pero como nosotros sabemos que ED es como 3K, entonces BE será lo que le falta a 3K para hacer 5K. Y eso sería 2K. Muy bien. Además, nosotros sabemos que si este ángulo yo lo llamo alfa, y además sabemos que los lados BC y AD opuestos son paralelos, entonces por ángulos alternos internos, este ángulo también medirá alfa. Y además sabemos que si yo llamo a este ángulo teta, por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo también será teta. Y de esta manera hemos conseguido dos triángulos semejantes. El triángulo BEF será semejante al triángulo AED. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente: que el triángulo BEF será semejante al triángulo AED. Y este por el caso ángulo-ángulo, ya que cuentan con dos ángulos iguales. Entonces, aplicando la proporcionalidad de lados y ordenándolos por los ángulos iguales, en este caso el ángulo alfa y el ángulo teta, entonces la proporción planteada sería la siguiente. Para el primer triángulo, para el triángulo BEF, decimos que al ángulo alfa se le opone 2K, alfa se le opone 2K, y que al ángulo teta se le opone 12 menos X, y al ángulo teta se le opone 12 menos X. Muy bien. Y esto será igual a la relación de lados del segundo triángulo, del triángulo AED. Y de igual manera y ordenadamente decimos que a alfa se le opone para este triángulo el lado ED, que mide 3K, y para el ángulo teta se le opone el lado AD, que mide 12. Muy bien. Y de esta manera no nos equivocamos. Entonces, realizando las simplificaciones del caso, diremos lo siguiente: que K, que está multiplicando en el primer miembro, se elimina con el K que está multiplicando en el segundo miembro. Y además, continuando con la simplificación, diremos lo siguiente: tercia de 3 es 1 y tercia de 2 es 4. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente: el 4 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y 4 por 2, eso me da 8. Y esto es igual. De igual manera, decimos el 12 menos X que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y 12 menos X por 1, eso me da 12 menos X. Muy bien. Despejando X, decimos lo siguiente: el X que está restando en el segundo miembro pasará con signo cambiado al primer miembro, es decir, con signo positivo. Entonces diremos que X es igual, el 8 que está en el primer miembro
con signo positivo pasará al segundo miembro con signo cambiado, es decir, pasará restando. Y nosotros sabemos que 12 menos 8, eso es igual a 4. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice hallar el perímetro del rectángulo PQRS si el lado AC es igual a 10, la altura BH es igual a 5 y además el lado QR es igual al doble del lado RS. Entonces nos están diciendo que el cuadrilátero PQRS es un rectángulo y nosotros sabemos por propiedad de rectángulo que este tendrá sus lados opuestos iguales y paralelos. Y además contará con todos sus ángulos interiores iguales a 90 grados. Entonces diremos que el ángulo del vértice S será recto en 90 grados, igual que el ángulo del vértice R, el ángulo del vértice Q será de 90 grados y el ángulo del vértice P también será de 90 grados. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que el lado QR será paralelo al lado PS. Y como el lado PS se encuentra en la base del triángulo, en la base AC, entonces decimos que el lado QR también será paralelo a la base AC. Entonces acá estamos en el caso de dos paralelas y una secante. Entonces si yo digo que el ángulo del vértice A vale alfa, entonces el ángulo del vértice Q, este ángulo también será alfa, por ángulos correspondientes. Muy bien. Además, voy a decir que el ángulo del vértice B se va a llamar beta. Muy bien. Así habremos conseguido dos triángulos semejantes. El triángulo QBR será semejante al triángulo ABC, ya que dichos triángulos cuentan con dos ángulos iguales, el ángulo alfa y el ángulo del vértice B, que es beta, que comparten ambos triángulos. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente, que el triángulo QBR será semejante con el triángulo ABC. Y esto es por el caso ángulo a ángulo. Muy bien. El siguiente paso sería trasladar los datos a la figura. Y aquí nos están diciendo, primero, que QR, que sería el largo del rectángulo, es igual al doble de RS, que sería el ancho del rectángulo. Si yo digo que RS, el ancho del rectángulo, mide X, entonces el largo QR será el doble de X. Entonces colocamos 2X. También nos están diciendo que el lado AC mide 10. Entonces nosotros colocamos a dicho lado la medida de 10. Entonces colocamos que dicho lado mide 10. Además nos están diciendo que la altura BH mide 5. Pero como nosotros sabemos que este segmento RS que mide X también es igual a este segmento, entonces medirá X. Entonces este otro segmento será lo que le falta a este X para hacer 5. Entonces vamos a decir que el segmento o la altura BS será igual a 5 menos X. Muy bien. Ahora sí. Como tenemos las medidas de todos los elementos, podríamos plantear la proporción de sus elementos homólogos. Entonces, ordenándolos por los ángulos iguales, diremos lo siguiente. Ordenándolo según el ángulo alfa y el ángulo beta, diremos lo siguiente. Para el triángulo pequeño QBR, al ángulo alfa se le opone la altura 5 menos X. Entonces colocamos 5 menos X.
Y al ángulo beta, en dicho triángulo pequeño, se le opone el lado QR, que mide 2x. Ahora sí, ahora pasamos al triángulo más grande, al ABC, y decimos lo mismo. Al ángulo alfa se le opone la altura BH, y esa altura vale 5, entre el lado que se le opone al ángulo beta, y que en dicho triángulo es el lado AC, que mide 10. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos lo siguiente. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2. Realizando la transposición de términos, el 2 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, es decir, a los términos 5 menos x. Entonces aquí aplicaríamos directamente la ley distributiva y diremos que 2 por 5, eso me da 10, y 2 por menos x, eso me da menos 2x. Y eso es igual, el 2x que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro, y 2x por 1, eso me da 2x. Continuando con la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 2x por ser mayor se queda en el segundo miembro, y este 2x que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro. Y 2x más 2x, eso me da 4x, quedándose en el primer miembro 10. Despejando x, diremos lo siguiente. El 4 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 10 entre 4, eso me da 2,5. Entonces ese sería el valor de x. Pero a nosotros nos están pidiendo el perímetro del rectángulo. Hallando dicho perímetro, diremos lo siguiente. Que el perímetro del rectángulo es igual a la suma de sus cuatro lados. Entonces sería x más 2x, eso me da 3x, más x, 4x, y más 2x, 6x. Entonces el perímetro sería 6x. Reemplazando el valor de x, entonces esto sería 6 por 2,5. Y el producto de 6 por 2,5, eso me da 15. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice hallar el lado PH si ABCD es un cuadrado del lado 12 y la diferencia de los lados BQ menos AQ es igual a 4. Nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado, es decir, es un polígono regular que tendrá sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos interiores iguales a 90 grados. Entonces, el primer paso a seguir sería trasladar los datos a la figura. Entonces nos están diciendo que es un cuadrado del lado 12. Eso significa que el lado CD vale 12. Además, nos están diciendo que la diferencia del lado BQ menos el lado AQ es igual a 4. Si yo al lado AQ lo llamo A, entonces el lado BQ sería lo que le falta a A para hacer 12, ya que BA es igual a 12. Entonces el lado BQ sería 12 menos A. Muy bien. Utilizando el dato que nos están dando, el dato que dice que el lado BQ menos el lado AQ es igual a 4, y reemplazando los valores de dichos lados, entonces decimos que el lado BQ mide 12 menos A, entonces acá colocamos 12 menos A menos el lado AQ que mide A, y eso es igual a 4. Muy bien.
Reduciendo términos semejantes diremos lo siguiente. 12 menos a más menos a, eso me da menos 2a, y eso es igual a 4. Realizando la transposición de términos, ya que el coeficiente de la variable siempre tiene que ser positivo, esta pasará al segundo miembro y se convertirá en positivo. Sería 2a. Entonces los términos numéricos pasarán al primer miembro y el 4, que está con signo positivo, pasará a restar al primer miembro, y 12 menos 4, eso es igual a 8. Entonces, despejando a, diremos lo siguiente. El 2 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 8 entre 2, eso me da 4. Muy bien. Y además podemos apreciar en la figura que además de ser AB igual a CD, dichos lados son paralelos. Entonces, aplicando los conceptos de dos paralelas y una secante, diremos lo siguiente. Tenemos estas dos paralelas y estas rectas secantes. Si yo digo que este ángulo mide alfa, entonces este ángulo también medirá alfa. Alternos internos. Además, si yo digo que este ángulo mide beta, este ángulo por opuestos por el vértice también medirá beta. Muy bien. Además, a nosotros nos están pidiendo hallar la altura pH. Esta altura pH. Entonces, yo a esa altura lo voy a llamar X. Sería conveniente hacer un trazo adicional. Sería conveniente prolongar la altura pH hasta que se intersecte en el lado AB. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, prolongando dicha altura, tendríamos la altura PS. Entonces, nosotros sabemos que el lado BC mide 12. Entonces, el segmento CH también medirá 12. Pero como sabemos que pH mide X, entonces el segmento SP sería lo que le falta a X para hacer 12. Y eso sería 12 menos X. Muy bien. Ahora, como podemos observar, hemos conseguido dos triángulos semejantes. El triángulo AQP es semejante con el triángulo PCD. Planteando la semejanza, diremos lo siguiente. Entonces diremos que el triángulo AQP será semejante con el triángulo PCD. Y esto es por el caso ángulo-ángulo. Entonces, planteando la proporción de semejanza y ordenándolo según a los ángulos iguales, diremos lo siguiente. Alfa y beta. Entonces, la proporción será la siguiente. Aplicándolo para el triángulo pequeño AQP, diremos que al ángulo alfa se le opone la altura PS, que vale 12 menos X, entre el lado que se le opone al ángulo beta, que en este caso es A, y nosotros sabemos que A vale 4. Entonces sería entre 4. Ahora pasamos al triángulo más grande, al triángulo PSD, y decimos que al ángulo alfa se le opone la altura PH, que mide X, entre el lado que se le opone al ángulo beta, que en este caso sería CD, que vale 12. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos que cuarta de 4 es 1 y cuarta de 2 es 3. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 3 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, a los términos 12 menos X. Realizando la ley distributiva directamente, diremos lo siguiente. Que 3 por 12 es 36 y 3 por menos X, eso me da menos 3X. Y esto es igual 1 por X y eso me da X.
Realizando la transposición de términos diremos lo siguiente: el x por ser mayor se queda en el segundo miembro y el 3x que está restando en el primer miembro pasará a sumar al segundo miembro. Y x más 3x, eso es igual a 4x, y el 36 se quedan en el primer miembro. Finalmente diremos que x es igual, el 4 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro, y 36 entre 4, eso es igual a 9. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11, y esta nos dice hallar el segmento de E si los radios de las semicircunferencias miden 3 y 4. Y como podemos observar en la figura, tenemos una semicircunferencia pequeña cuyo centro es O1 y una semicircunferencia más grande cuyo centro es O2. En este ejercicio se recomienda realizar trazos auxiliares, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar un segmento que una el punto D con el punto C. Entonces, uniendo esos dos puntos, habremos obtenido el triángulo ADC, y por propiedad ese triángulo será un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto estará en el vértice D, propiedad de la circunferencia. Además, si nosotros trazamos el radio de la semicircunferencia pequeña a partir de su centro O1 hacia el punto de tangencia del segmento AD, que es el punto E, sucede lo siguiente: que dicho radio va a ser perpendicular al segmento tangente en dicho punto, en el punto E. Entonces podríamos decir que el segmento DC con el segmento EO1 son paralelos, ya que son perpendiculares al mismo segmento AD. Entonces, si nosotros decimos que el ángulo del vértice C vale alfa, entonces este ángulo también medirá alfa, es decir, serán ángulos correspondientes. Muy bien, el siguiente paso sería trasladar los datos a la figura, y nos están diciendo hallar el segmento de E. Al segmento de E lo vamos a llamar X. Muy bien, y además nos dice que los radios de las semicircunferencias miden 3 y 4. Entonces el radio de la semicircunferencia menor medirá 3. Eso significa que el segmento O1C, que viene a ser el radio de dicha circunferencia, mide 3, y el segmento BO1 también medirá 3. Además sabemos que el radio de la semicircunferencia más grande es 4. Eso significa que el diámetro de dicha semicircunferencia valdrá 8. Pero como nosotros tenemos que el diámetro de la semicircunferencia menor BC mide 6, entonces el segmento AB será lo que le falta 6 para hacer 8. Entonces diremos que dicho segmento AB medirá 2. Muy bien. También hemos dicho que el segmento EO1 es el radio trazado al punto de tangencia. Y como podemos observar en el triángulo rectángulo AEO1, tenemos que la hipotenusa vale 5 y que uno de sus catetos vale 3. Entonces estamos en el caso del triángulo pitagórico 3, 4, 5. Eso significa que el cateto AE tendrá que medir 4. Muy bien. Ahora sí, como podemos observar, se han conseguido dos triángulos rectángulos semejantes. El triángulo rectángulo pequeño AEO1 será semejante al triángulo rectángulo grande ADC, ya que tienen dos ángulos iguales, el ángulo alfa para ambos y el ángulo recto para ambos. Entonces, planteando dicha semejanza, diremos lo siguiente: que el triángulo rectángulo AEO1 será semejante con el triángulo rectángulo grande ADC.
Y esto es por el caso ángulo, ángulo. Entonces, planteando la proporcionalidad de semejanza y ordenándolos con respecto a los ángulos iguales, diremos lo siguiente. La relación de los lados que se oponen al ángulo alfa y al ángulo de 90 grados será igual. Primero lo aplicamos para el triángulo pequeño, es decir, al triángulo rectángulo AEO1. Y decimos que al ángulo alfa se le opone el cateto AE, que mide 4. Y al ángulo de 90 se le opone la hipotenusa AO1, que mide 5. Muy bien. Ahora lo aplicamos para el triángulo rectángulo más grande, para el ADC. Y decimos, al ángulo alfa se le opone el cateto AD, que mide 4 más X. 4 más X. Entre el lado que se le opone al ángulo de 90 grados. Y en dicho triángulo, el lado que se le opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa AC, que mide 8. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El 8 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y 8 por 4, eso me da 32. Y eso es igual. De igual manera, el 5 que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Pero como tenemos dos términos, 4 más X, entonces aplicaremos directamente la ley distributiva. 5 por 4, eso me da 20. Y 5 más X, eso me da más 5X. Muy bien. El 20 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y 32 menos 20, eso me da 12. Y eso es igual a 5X. Finalmente, despejando X, diremos que X es igual. El 5 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 2 entre 5, eso me da 2,4. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 12. Y este nos dice hallar el lado AC si I es el incentro y E es el excentro. Además, el lado AB es igual a 10, el lado AI es igual a 4 y el lado IE es igual a 11. Entonces, como nos están diciendo que el punto I es el incentro, entonces nosotros decimos que el segmento BI y el segmento AI son bisectrices, ya que dichos segmentos se intersectan en dicho punto, en el incentro. Entonces, nosotros decimos, si este ángulo es alfa, entonces este ángulo también será alfa. De igual manera, como hemos dicho, el segmento BI es bisectriz, y si nosotros decimos que este ángulo es beta, entonces este ángulo también será beta. Muy bien. También nos están diciendo que el punto E es el excentro. Entonces nosotros sabemos que el excentro es el punto de intersección de la bisectriz interior con la bisectriz exterior. Entonces diremos que el segmento CE será bisectriz exterior del vértice C. Entonces decimos que este ángulo es igual a este ángulo, por ser bisectriz exterior. Muy bien. Aquí vamos a aplicar una propiedad de líneas notables, aquella que dice que el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, en este caso el ángulo del vértice E, va a ser igual a la mitad del ángulo del vértice opuesto, en este caso del vértice B, que es 2 beta, y la mitad de 2 beta es beta. Entonces este ángulo medirá beta. Y como podemos observar, hemos obtenido dos triángulos semejantes, el triángulo ABI y el triángulo AEC, ya que tienen dos ángulos iguales, los ángulos alfa y beta, y los ángulos alfa y beta para el más grande. Entonces, planteando la semejanza de triángulo, diremos lo siguiente.
que el triángulo ABI será semejante con el triángulo AEC. Y este es por el caso ángulo, ángulo. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo que el lado AB mide 10, entonces colocamos en este lado 10. Nos están diciendo que el lado AI mide 4, ahí le colocamos 4. El lado EI vale 11 y EI le colocamos 11. Muy bien. Aquí nos tenemos que fijar bien cuáles son los ángulos que nos van a guiar para una buena proporción. Tenemos que ver que los lados que se oponen a dichos ángulos tienen que tener dato. Y como podemos observar, en el triángulo pequeño ABI, al ángulo beta se le opone el lado AI que tiene dato. Pero al ángulo alfa se le opone el lado BI que no hay dato. El dato estaría en el lado AB que se le opone a este ángulo, que lo voy a llamar teta. Muy bien. De igual manera lo aplicamos para el triángulo AEB. Y como podemos observar, al ángulo beta se le opone el lado AC. Y el lado AC es lo que nos están pidiendo. Entonces a dicho lado lo llamo X. Muy bien. Y como vemos, al lado que se le opone alfa no hay dato. Entonces a este otro ángulo también será teta. Y como vemos, el lado opuesto a dicho ángulo teta es el lado AE, donde hay dato. Entonces, planteando la proporcionalidad de semejanza y ordenándolos en función al ángulo beta y teta, diremos lo siguiente. Entonces colocamos beta y teta. Y la proporción formada sería la siguiente. Aplicándolo primero para el triángulo pequeño ABI, el lado que se le opone al ángulo beta en dicho triángulo es el lado AI, que mide 4, entre el lado que se le opone al ángulo teta, y en dicho triángulo es el lado AB, que mide 10. Y eso es igual, aplicándolo para el triángulo más grande, para el triángulo AEC, decimos lo mismo, el lado que se le opone al ángulo beta es el lado AC, que vale X, entre el lado que se le opone al ángulo teta en dicho triángulo. Y el lado que se le opone al ángulo teta en el triángulo grande es el lado AE, que mide 4 más 11, y eso es 15. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos lo siguiente. Quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Además, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Finalmente diremos que X es igual, el 3 que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y 2 por 3, eso es igual a 6. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 13. Y este nos dice hallar el lado del rombo CDEF si el lado AC es igual a 12 y el lado CB es igual a 8. Entonces nos están diciendo que el cuadrilátero CDEF es un rombo. Y nosotros sabemos por propiedad que el rombo tiene sus 4 lados iguales. Y además que sus lados opuestos son paralelos. Entonces, como nos están pidiendo hallar el lado del rombo, entonces yo digo que DC, que es el lado rombo, mide X, el lado CF también mide X, DE mide X y CE también mide X. Muy bien. Vamos a aprovechar que sus lados opuestos son paralelos. Entonces, nosotros vemos que el lado DE será paralelo al lado CF. Entonces eso significa que DE también será paralelo al lado CB. Si yo digo que este ángulo mide beta, entonces este ángulo también medirá beta, por ser ángulos correspondientes. De igual manera, si nosotros decimos que el lado CE es paralelo al lado CD, entonces dicho lado CE también será paralelo al lado CA. Entonces yo digo, si este ángulo vale alfa,
Entonces este ángulo también medirá alfa, por ser ángulos correspondientes. Y como podemos observar, hemos conseguido dos triángulos semejantes, el triángulo ADE y el triángulo EFB, ya que tienen dos ángulos iguales, el ángulo alfa y beta. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente, que el triángulo ADE será semejante con el triángulo EFB. Y esto es por el caso ángulo. A continuación pasaremos a trasladar los datos a la figura y nos están diciendo que el lado AC mide 12. Entonces, si el lado AC mide 12 y nosotros sabemos que CD mide X, entonces el segmento AD sería lo que falta a X para hacer 12. Entonces sería 12 menos X. Muy bien. También nos están diciendo que el lado CB mide 8. Si el lado CB mide 8, pero nosotros tenemos que el lado CF mide X, entonces el lado FB será lo que le falta a X para hacer 8. Y eso es 8 menos X. Muy bien. Ahora sí, planteando la proporcionalidad de semejanzas y ordenando dicha proporción en función a los ángulos iguales, es decir, al ángulo alfa y al ángulo beta, diremos lo siguiente. Para el primer triángulo, para el triángulo ADE, diremos lo siguiente. Al ángulo alfa se le opone el lado, en este caso, el lado de E, que mide X, entre el lado que se le opone al ángulo beta. Y el lado que se le opone al ángulo beta es el lado AD, que mide 12 menos X. Muy bien. Ahora pasamos al triángulo EFB y decimos el lado que se le opone a alfa en el triángulo EFB es el lado FB, que es 8 menos X, entre el lado que se le opone al ángulo beta. Y en dicho triángulo, el lado que se le opone al ángulo beta es el lado EF, que vale X. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. El X que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro. Y X por X, eso me da X cuadrado. Y el 12 menos X que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Y me quedaría 8 menos X por 12 menos X. Muy bien. Entonces, diremos que X cuadrado es igual 8 por 12, eso me da 96. 8 por menos X, eso me da menos 8X. Y menos X por 12, eso me da menos 12X. Y menos 8X más menos 12X, eso me da menos 20X. Y terminamos multiplicando menos X por menos X. Y menos X por menos X, eso me da más X al cuadrado. Muy bien. Como vemos, el término X al cuadrado se repite en ambos miembros. Entonces, se elimina. Muy bien. El 20X que está restando en el segundo miembro pasará con signo cambiado al primer miembro. Entonces me quedaría en el primer miembro 20X es igual a 96. Finalmente, despejando X, diremos lo siguiente. El 20 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 96 entre 20, eso me da 4,8. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 14. Y este nos dice hallar el lado BR si el lado QP es paralelo al lado BC y además el lado AP es igual al lado PS, el lado QP es igual a 8 y el lado RC es igual a 3.
Entonces, aquí nos están diciendo que el lado QP es paralelo al lado BC. Entonces, nosotros decimos lo siguiente: si este ángulo mide beta, entonces este ángulo también medirá beta, por ser ángulos correspondientes. Además, llamando al ángulo del vértice S ángulo alfa, podemos observar que se han formado dos triángulos semejantes: el triángulo semejante RCS y el triángulo semejante QPS, ya que cuentan con dos ángulos iguales, el ángulo beta y alfa y el ángulo beta y alfa. Entonces, planteando la congruencia, diremos lo siguiente: que el triángulo PQS será semejante al triángulo pequeño CRS, y este por el caso ángulo. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura, y nos están diciendo hallar el segmento BR, y BR es este segmento de acá, que lo vamos a llamar X. Además nos están diciendo que AP es igual a PC, que AP es igual a PC. También nos están diciendo que QP es igual a 8. QP es este segmento, entonces le coloco 8. Y además nos están diciendo que RC vale 3, y RC es este segmento, y le colocamos 3. Ahora sí, aplicando la proporcionalidad a estos dos triángulos semejantes y ordenándolos en función a sus ángulos iguales, alfa y beta, diremos lo siguiente. Entonces colocamos alfa y beta, y la proporción sería la siguiente. Muy bien. Aplicándolo primero al triángulo pequeño RCS, decimos lo siguiente: el lado que se le opone al ángulo alfa es el lado RC, que mide 3, entre el lado que se le opone al ángulo beta, y el lado que se le opone al ángulo beta SS, que en este caso lo voy a llamar A, sería entre A. Es igual, lo mismo lo aplicamos en el triángulo semejante más grande, en el QPS. Decimos que el lado que se le opone al ángulo alfa, que en este caso sería el lado QP, que mide 8, entre el lado que se le opone al ángulo beta, y el lado que se le opone al ángulo beta es el lado PS. Si yo llamo al segmento PC B, entonces el segmento PS será B más A. Entonces sería B más A. Muy bien. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente: el B más A que está dividiendo en el segundo miembro pasará a multiplicar al primer miembro, y sería B más A por 3. Aplicando la ley distributiva directamente sería 3 por B, eso me da 3B, y 3 por más A, eso me da más 3A. Y eso es igual, el A que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro, y A por 8, eso me da 8A. Muy bien. A continuación realizamos la transposición de términos, y diremos lo siguiente: el 8A por ser mayor se queda en el segundo miembro, y el 3A por ser menor pasará a restar al segundo miembro. Entonces nos quedaría que 3B es igual 8A menos 3A, eso me da 5A. Muy bien. Acomodando la igualdad en forma de proporción, diremos lo siguiente: el 3 que está multiplicando en el primer miembro lo pasaremos a dividir al segundo miembro. De igual manera, el 5 que está multiplicando en el segundo miembro lo pasamos a dividir al primer miembro. Y nos quedaría lo siguiente: que B entre 5 es igual a A entre 3. Muy bien. Y en este caso se cumple lo siguiente: nosotros sabemos
por aritmética, por concepto de proporciones, que B es como 5K y que A es como 3K. Muy bien. Entonces eso lo reemplazamos en la figura. Entonces diremos que en vez de B colocamos su equivalente, que es 5K, y en vez de A le colocamos su equivalente, que es 3K. Muy bien. Además, hay un dato que nos decía que el lado AP es igual al lado PS. Entonces AP igual a PS. Si PS vale 8K, entonces AP también valdrá 8K. Muy bien. También podemos observar lo siguiente, que si QP y BC son lados paralelos, entonces diremos, si este ángulo yo lo llamo teta, entonces este ángulo también será teta, ángulos correspondientes. Además, voy a llamar a este ángulo el ángulo φ. Muy bien. Y como observamos, hemos formado otros dos triángulos semejantes. El triángulo AQP será semejante con el triángulo ABC, ya que tienen dos ángulos iguales, el ángulo φ y el ángulo teta, el ángulo φ y el ángulo teta. Entonces, planteando la semejanza, diremos lo siguiente, que el triángulo AQP será semejante con el triángulo ABC. Y esto es por el caso ángulo-ángulo. Muy bien. Planteando la proporción de semejanzas y ordenándolos en función de sus ángulos iguales, diremos lo siguiente. Entonces diremos ángulo teta y ángulo φ. Para el primer triángulo, para el triángulo AQP, decimos lo siguiente. El lado que se lo pone a teta en el triángulo AQP sería el lado AP, y eso mide 8K. Muy bien. Entre el lado que se lo pone al ángulo φ y el lado que se lo pone al ángulo φ es el lado QP, que vale 8. Muy bien. Y eso será igual. Lo mismo aplicamos para el triángulo más grande, el triángulo ABC. Y decimos, el lado que se le pone al ángulo teta en dicho triángulo es el lado AC. Y eso mide 8K más 5K. Eso me da 13K. Entre el lado que se le pone al ángulo φ. Y en dicho triángulo, el lado que se le pone al ángulo φ es el lado BC, que mide X más 3. Entonces coloco X más 3. Muy bien. Realizando las simplificaciones respectivas, diremos el K que está en el primer miembro multiplicando se elimina con el K que está multiplicando en el segundo miembro. Octava de 8 es 1, octava de 8 es 1. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. X más 3 por 1, eso me da X más 3. Y eso es igual a 1 por 13, eso es 13. Entonces, finalmente diremos lo siguiente. Despejando X es igual, el 3 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 13 menos 3, eso me da 10. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos acabando con el tema de semejanza de triángulos. Y antes de terminar, quisiera mandar un saludo muy especial a mis amigos del Dota, a mis amigos del LOL y a mis amigos Otaku. Gracias por sus hermosos comentarios y por seguir mi canal. Entonces, jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.